Mi mamá me llamó mientras le cambiaba el agua a mi tortuga. Su voz era tan elegante y fría como siempre, como un bisturí deslizándose sobre la piel. Ethan, tienes que venir a la boda de tu primo con Sofía. Mi mano se retorció, derramando agua por todo el suelo. Sofía Reed, mi novia desde hacía 7 años. Mi primo, Dylan Vance, el único hijo de mi astuto y poderoso tío, Marcus Vance. Se casaban y yo, el exnovio y primo, fui el último en enterarme. La familia de tu tío ha hecho mucho por nosotros. Tienes que estar ahí. Y tienes que estar presentable. No avergüences el apellido Cross. Hizo una pausa, con una clara advertencia en su tono. Deja de mirar como si el mundo se acabara. Nadie te debe nada. Un hombre necesita madurar. Clic. Colgó. Miré la vieja tortuga que descansaba inmóvil en mi palma y de repente sentí una conexión. Éramos iguales. Demasiado asustados para defendernos. Siempre metidos en nuestros caparazones. Una semana después, me encontraba frente a la entrada dorada del Península Chicago. Vestía un traje prestado y agarraba una tarjeta barata con un regalo en efectivo. Antes de irme, mi madre me había llamado específicamente para confirmar que la cantidad era de al menos 4 cifras. Es cuestión de apariencias, había dicho. Al parecer, mi autoestima se valoraba en unos cuantos miles de dólares. En cuanto entré al gran salón, me convertí en el centro de atención. O mejor dicho, el blanco de la broma. Mi tío, Marcus Vance, radiante, se acercó y me dio una fuerte palmada en el hombro. Ethan está aquí. Bien, bien. Te estábamos esperando, bramó, y su voz resonó por toda la sala. ¿Dónde está tu madre? Tenía una emergencia en la oficina. Murmuré. ¿Una emergencia? ¿Qué podría ser más importante que la boda de tu sobrino? La voz del tío Marcus era lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. Por otro lado, tu madre está manteniendo unida a la familia ella sola últimamente. No debe ser fácil. No como nuestro Dylan. Nunca tuve que preocuparme por él. Su versión de "no es fácil" era un guiño a la desastrosa inversión de mi padre hace 3 años. Nuestra familia pasó de una cómoda clase media alta a estar ahogada en deudas de la noche a la mañana. Y desde entonces, quienes más nos han ayudado han sido la familia de mi tío. Esa generosidad era un peso tan grande que ni mi madre ni yo podíamos mantenernos erguidos. Dylan Vance se acercó, abrazando a Sofía Reed. Lucía impecable con un smoking blanco a medida, guapo y rebosante de éxito. Y Sofía, la Sofía que conocía desde hacía 7 años, lucía de una belleza deslumbrante, como salida de un sueño. Se aferraba al brazo de mi prima, con una sonrisa radiante. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, fue como si estuviera mirando a un desconocido. Una mirada impregnada de una sutil, casi imperceptible, lástima y asco. 7 años. Desde nuestros amores universitarios hasta la lucha por nuestros primeros trabajos. Había ahorrado hasta el último centavo, le había dado lo mejor que podía permitirme. Pensé que teníamos futuro. Pensé que podríamos capear cualquier tormenta. Pero lo olvidé. Hay gente que solo comparte el sol, no la lluvia. Ethan, gracias por venir a desearnos lo mejor. Dylan dijo, levantando su copa de champán. Su postura era perfecta, la del benevolente vencedor. Sofía también levantó su copa, asintiendo levemente. Sus labios se movieron, articulando 2 palabras silenciosas. Lo siento. ¿Perdón? Me quedé mirando el enorme diamante en su dedo anular. Su brillo, tan intenso que me dolía la vista. Recordé que hacía 6 meses, ella había señalado el mismo anillo en una revista. Ethan, no quiero que lo compres ahora, había dicho. Pero cuando tengas éxito, tienes que darme esto, ¿de acuerdo? Sonreí y dije que sí, jurándome que se lo pondría en el dedo en cuanto pudiera.
Resultó que no podía esperar. O tal vez, el hombre que esperaba nunca fui yo. Aturdida, tomé una copa de champán, lista para beberla y acabar con esto de una vez. Pero Dylan se inclinó hacia mí, su voz era un susurro bajo y desdeñoso que solo yo podía oír. No me culpes, prima. Culpa a tu padre por ser un fracaso. Culpa a ti mismo por serlo también. ¿Una mujer como Sofía? Está fuera de tu alcance. Ah, ¿sí? Probablemente no lo sepas. Llevamos más de un año juntos. Durante más de un año, mi mente se quedó en blanco, con una estática rugiente en mis oídos. Eso fue justo después de que la empresa de mi padre quebrara, cuando nuestra familia estaba en su peor momento. En esa época, Sofía siempre me decía que tenía que trabajar hasta tarde, que tenía que irse de viaje de negocios. Me decía que no me preocupara, que me concentrara en estar ahí para mi madre. Y le creí, como un tonto. Me conmovió su comprensión, su orgullo por su independencia. Todas esas noches, no estaba conmigo. Estaba en la cama de mi prima. Mi mano empezó a temblar sin control, y el champán de la copa burbujeaba violentamente. Al ver mi reacción, la sonrisa de Dylan se ensanchó. ¿Qué? ¿Quieres empezar algo? ¿Tienes agallas? Mírate. Pareces un perro nato. Tu padre era igual, ¿sabes? Ambición pura, sin sentido. Lo engañaron y ni siquiera lo vio venir. Todos ustedes, los malhumorados, son del mismo patrón. Lo engañaron. Lo miré fijamente, repitiendo sus palabras. Quizás era el alcohol, o quizás solo estaba ebrio de su propia victoria. Bajó la voz, lleno de petulante desdén. Sí, los negocios son la guerra. Un buen tipo como tu padre ni siquiera sabe cómo murió. ¿Esa inversión en el extranjero? Si hubiera tenido 2 dedos de frente, jamás habría apostado toda la empresa en ella. Pero no, estaba demasiado ocupado confiando en su familia. La palabra familia me impactó como un rayo. La última vez que mi padre movió una gran cantidad de capital antes de que su empresa quebrara fue para un proyecto minero en el extranjero con una rentabilidad supuestamente altísima. Un proyecto que le presentó mi tío, Marcus Vance. Le dije a mi papá que tuviera cuidado. Pero solo dijo, es de tu tío. Lo conocemos, es de la familia. No nos engañaría. El resultado fue una derrota total. Los compañeros del proyecto desaparecieron, y mi padre, incapaz de soportar el impacto, sufrió un derrame cerebral grave. Permaneció hospitalizado 2 semanas antes de morir. En el funeral, mi tío lloró con más fuerza que nadie, golpeándose el pecho y diciendo que le había fallado a mi padre, que había arruinado nuestra familia. A partir de entonces, bajo el pretexto de una expiación, comenzó a apoyar meticulosamente a nuestra familia. Nos consiguió un apartamento más pequeño, usando el dinero que nos quedaba de nuestra antigua casa para pagar la mayor parte de la deuda. Le dio a mi madre un trabajo cómodo y sin hacer nada en su empresa. Me consiguió varios trabajos sin futuro que apenas pagaban lo suficiente para sobrevivir. Todos decían que mi tío era un santo. Mi madre lo trataba como a nuestro Salvador, pendiente de cada palabra suya. Pero ahora, las palabras de Dylan fueron como una llave que desveló una sospecha que tenía profundamente arraigada. Un escalofrío me recorrió los pies hasta la coronilla. Miré a la feliz pareja, al salón lleno de simpatizantes, a las sonrisas triunfantes en los rostros de la familia de mi tío. Me sentí como un payaso que se había topado con una guarida de demonios. Mi ira, mi humillación, mi dolor, todo se desvaneció en ese instante, reemplazado por un frío absoluto y profundo. No lo perdí. Levanté lentamente mi copa por Dylan y Sofía, forzando una sonrisa que me resultó más dolorosa que una mueca. Brindo por ustedes. Por toda una vida de felicidad. Entonces apuré la copa de un trago. Mientras me miraban conmocionados, dejé la copa, me di la vuelta y salí, paso a paso, de aquel sofocante salón de baile.
El sol del mediodía me dio al salir del hotel, pero no pude sentir su calor. Paré un taxi y le di al conductor la dirección de mi pequeño apartamento de alquiler. El conductor me miró por el retrovisor, probablemente asustado por mi pálido rostro fantasmal, y no dijo ni una palabra en todo el camino. De vuelta a casa, cerré la puerta con llave y corrí las cortinas. La habitación quedó sumida en la oscuridad. No encendí la luz. Simplemente me quedé tumbado en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Las palabras de Dylan resonaron en mi cabeza como una maldición. A tu padre lo engañaron y ni siquiera lo vio venir. Estaba demasiado ocupado confiando en su familia. Me levanté de un salto, corrí al estudio y saqué el viejo maletín de cuero que mi padre había dejado. Estaba lleno de archivos, libros de contabilidad y contratos de su empresa. Tras su muerte, los traté como reliquias sagradas, sin atreverme jamás a tocarlos. Cada vez que los veía, me traía de vuelta la oscuridad de aquella época. Pero hoy, tuve que afrontarlo. Encendí la lámpara de mi escritorio. Bajo la tenue luz amarilla, las filas de números y cláusulas empezaron a vislumbrarse. Me especialicé en contabilidad y trabajé en una firma de auditoría durante algunos años después de la universidad. La tragedia familiar me había dejado hastiado y a la deriva, pero el conocimiento seguía ahí. Yo, Ethan Cross, ya no sería la tortuga con la cabeza en el caparazón. Todos creen que me he vuelto loco. Tienen razón. Porque si no estoy loco, ¿cómo puedo arrastrarlos a todos al infierno? En los días siguientes, desaparecí por completo. Dejé el trabajo de oficinista que mi tío me había conseguido. Le dije a mi casero que me iba a un retiro largo y pagué 6 meses de alquiler por adelantado. Desconecté internet y usé solo el teléfono para llamadas esenciales. Mi vida se redujo a 3 cosas: comer, dormir y estudiar los viejos libros de mi padre. Mi madre me llamó y me gritó: Ethan, ¿te has vuelto completamente loco? ¿Renunciar a un trabajo que estaba perfecto? ¿Tienes idea de cuánto esfuerzo le puso tu tío para conseguirte eso? ¿Crees que ya eres demasiado bueno para eso? Te marchaste de la boda de tu primo y avergonzaste a toda la familia. ¿Acaso quieres seguir siendo parte de esta familia? No te lo expliqué. Dije con calma: mamá, estoy cansada. Necesito descansar un rato. ¿Descansar? Bueno, ¿por qué tienes que descansar? ¿El desastre que dejó tu padre ni siquiera está arreglado y ya te estás rindiendo? ¿Cómo crié a un hijo tan inútil? Podía oír sus sollozos decepcionados al otro lado. Sabía que estaba pasando por un momento difícil. Pero en ese momento, no podía permitirme lidiar con sus emociones. Este era un camino que tenía que recorrer solo. Durante 2 meses enteros, me encerré en ese pequeño apartamento de 28 metros cuadrados. Revisé cada cuenta, contrato y extracto bancario de la empresa de mi padre, Apextech, de los 3 años previos a su quiebra. Mi padre era un ingeniero brillante, pero un novato en operaciones comerciales y gestión financiera. A primera vista, la contabilidad de la empresa estaba limpia. Cada inversión y cada gasto estaban documentados. La última inversión minera en el extranjero que hundió a la empresa tenía un registro documental completo, con fondos claramente transferidos a la entidad offshore que luego desapareció. Todo parecía un simple y desafortunado caso de fraude empresarial. Esa fue la conclusión a la que llegó la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI en aquel entonces. Pero creo que lo que Dylan dijo en la boda no fueron solo divagaciones de borracho. Era la arrogancia de un ganador, la condescendencia de alguien que creía tener todas las de ganar. Entonces, ¿dónde estaba el truco? Centré mi atención en los negocios entre Apextech y la Vance Corporation de mi tío. Durante los últimos 3 años, con el pretexto de ayudar, la empresa de mi tío había colaborado con la nuestra en muchos proyectos. En general, Vance Corp actuó como cliente, subcontratando algunos de sus proyectos marginales y de baja rentabilidad a Apex. A primera vista, parecía que nos estaba dando trabajo y dinero.
Pero ocultos en estas transacciones aparentemente normales, descubrí algunos detalles extremadamente sutiles. Por ejemplo, en varias adquisiciones clave de materias primas, el precio de compra de Apex fue consistentemente entre un 5% y un 8% superior al precio de mercado. Al examinar la lista de proveedores, descubrí que las empresas fantasma que suministraban estos materiales sobrevalorados estaban, en última instancia, controladas por personas con estrechos vínculos con la alta dirección de Vance Corporation. En otros proyectos conjuntos liderados por Vance Corp, a Apex siempre se le asignaron las partes más arriesgadas y con mayor gasto en efectivo. Si un proyecto se topaba con problemas, Apex siempre era quien soportaba la mayor parte de las pérdidas. Individualmente, estas pérdidas eran lo suficientemente pequeñas como para estar dentro de los límites aceptables de mi padre. Pero a lo largo de 3 años, se acumularon como una muerte por 1000 cortes, desangrando imperceptiblemente los cimientos de Apex. Mi padre era un hombre que valoraba las relaciones. Confiaba ciegamente en su hermano y jamás sospechó que estas pérdidas empresariales habituales formaban parte de una trampa meticulosamente urdida. Y esa última inversión en el extranjero fue el momento en que la red se cerró. Le quitó la última gota de sangre a Apex, provocando que mi padre se derrumbara ante la doble conmoción de un enorme agujero financiero y la traición de un hombre al que consideraba de la familia. Busqué los registros de esa supuesta empresa minera extranjera. Como era de esperar, se trataba de una empresa offshore registrada en las Islas Caimán con una estructura de propiedad compleja, lo que imposibilitaba rastrear a los verdaderos controladores. Sin embargo, en los registros de transferencias bancarias de los fondos de inversión, encontré una pequeña anomalía. Antes de ser transferido al extranjero, el dinero permaneció en la cuenta de una firma financiera londinense llamada Ethel Trust durante menos de 24 horas. Es posible que los investigadores originales pasaran por alto este detalle debido a cuestiones jurisdiccionales, o quizás lo consideraron irrelevante. Pero para mí, era una vela solitaria en una habitación oscura. Inmediatamente comencé a investigar Ethel Trust. Había muy poca información sobre la empresa en línea, solo algunos datos básicos de registro. Necesitaba ayuda profesional, alguien con acceso a los entresijos del mundo financiero londinense. Pensé en una persona, Claire Lynn. Era una excompañera de mi época de auditora. Posteriormente se incorporó a un prestigioso bufete de abogados de Londres, especializado en delitos financieros. Era excepcionalmente inteligente y racional. Habíamos trabajado juntas en un proyecto, y su estilo agudo y directo me dejó una huella imborrable. Pero no éramos muy cercanos. ¿Me ayudaría siquiera? Tras dudarlo mucho, finalmente la llamé. El teléfono sonó un buen rato antes de que contestara. Su voz era tan tranquila y eficiente como la recordaba. Ethan, ¿qué pasa? Respiré hondo, y con la mayor concisión posible, le conté todo lo que había descubierto y mis sospechas. Hubo un largo silencio al otro lado, tan largo que pensé que estaba a punto de tacharme de lunático y colgar. Envíame todo lo que has recopilado, dijo de repente. Dame 3 días. Si tu teoría tiene un 10% de probabilidad de ser cierta, me quedo con el caso. Podemos hablar de mis honorarios después de que ganes. Nunca esperé que aceptara tan fácilmente. ¿Por qué? No pude evitar preguntar. Porque un toque de calidez pareció impregnar su voz. Yo tampoco soporto a los cabrones que tratan a los demás como idiotas. 3 días después, Claire volvió a llamar con una respuesta. Ethel Trust es una subsidiaria de Vance Corporation. La confirmación fue lo que esperaba, pero aún así sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Claire explicó que Ethel Trust era una empresa fantasma de Vance Corp. Se había establecido en Londres para gestionar sus transacciones financieras no contables. El dinero de las inversiones de mi padre había pasado por la cuenta de Ethel, se había sometido a una serie de complejas maniobras financieras y la gran mayoría se había canalizado de vuelta a varias empresas afiliadas a Vance Corporation NE. La supuesta inversión en el extranjero fue una estafa desde el principio. Una trampa letal diseñada por mi propio tío, Marcus Vance,
específicamente para mi padre. No solo devoró la empresa de mi padre. Se quitó la vida. Después de colgar, me quedé en el cuarto oscuro toda la noche. Al amanecer, mis ojos estaban más rojos que el cielo matutino. Las llamas del odio amenazaban con reducir mi cordura a cenizas. Pero no podía permitirlo. Tenía que mantener la calma. La evidencia que Claire había encontrado no era concluyente. Podíamos demostrar que el dinero había sido desviado. Pero no pudimos demostrar directamente que se trataba de un fraude premeditado orquestado por Marcus. En el tribunal, podría argumentar fácilmente que se trataba de una transferencia de fondos normal y una inversión de alto riesgo. Necesitaba una prueba fatal. Algo que lo condenaría a la vergüenza eternamente. Sabía dónde debía estar esa evidencia. En algún lugar dentro de la corporación Vance. En la oficina de Marcus. O en manos de su confidente más fiel. Pero, ¿cómo podría yo, alguien a quien habían aplastado, acceder a los secretos más profundos de la corporación Vance? Justo cuando estaba en un callejón sin salida, una persona inesperada me contactó. Era Sofía. Me envió un mensaje de texto con solo unas palabras. Nos vemos. La cafetería a la que solíamos ir. Miré el mensaje y sonreí con desdén. ¿Se habría cansado Dylan de ella? ¿O creía que mi locura había pasado y que estaba lista para volver a ser su plan B? En cualquier caso, era una oportunidad. Una oportunidad de entrar al campamento enemigo. Le respondí con una sola palabra, bien. En la cafetería, Sofía vestía un traje de Chanel. Su maquillaje era impecable. Pero un rastro de cansancio y ansiedad persistía en sus ojos. Muy lejos de la novia radiante que había sido. Me vio y se detuvo, desconcertada. Probablemente no esperaba que pareciera una persona completamente diferente después de solo 2 meses. Mi antiguo yo siempre llevaba el peso de la derrota. Mi nuevo yo, aunque vestía con sencillez, tenía una calma en la mirada que le resultó desconocida. Incluso intimidante. ¿Cómo has estado? Rompió el silencio con un tono tenso. Gracias a ti, todavía respiro. Dije con voz seca, tomando un sorbo de café. Su rostro palideció. Tenía los nudillos blancos mientras agarraba el bolso Hermès sobre la mesa. Ethan, sé que me odias, se mordió el labio. Pero tenía mis razones. Aquí viene, el drama familiar, tenía mis razones. No hablé, solo la observé, esperando que continuara la actuación. Dylan no es lo que parece. Ella dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Es muy controlador. Desde que nos casamos, ha estado observando cada uno de mis movimientos. No tengo libertad. Siento que no soy feliz. Sus ojos se llenaron de lágrimas, imitando a una damisela en apuros. Mi yo de antes podría haber sentido lástima por ella. Podría haber estado enojada por ella. Pero ahora, mi corazón estaba más frío que una mesa de operaciones de acero inoxidable. Y pedí, así que quiero dejarlo. Pero necesito ayuda. Levantó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. Sé que eres inteligente, que eres capaz. Si me ayudas, yo. ¿Te ayudaré con qué? Divorciarme de él y quedarme con la mitad de sus bienes. La interrumpí, con una sonrisa sarcástica en los labios. Sofía, ¿de verdad crees que todos los hombres del mundo deberían girar a tu alrededor? Su rostro se tornó feo. Ethan, ¿cómo puedes decir eso? ¿Acaso nuestros 7 años juntos no significaron nada para ti? 7 años, una risa, cada vez más fuerte, atrayendo miradas de otros clientes. 7 años que te llevaron a meterte en la cama de mi primo mientras mi padre apenas se enfriaba en su tumba y mi familia tocaba fondo. 7 años que te permitieron disfrutar cómodamente de todo lo que se construyó sobre la ruina de mi familia. Sofía, fuiste tú quien aplastó personalmente esos 7 años y los tiró a la basura.
Mi voz no era fuerte, pero cada palabra era como un clavo clavado en su conciencia. Se quedó sin palabras, su rostro pasó del rojo al blanco, para finalmente adoptar un tono gris mortal. No me pediste que viniera para desahogarme. Dejé de reír, me incliné hacia adelante y la miré directamente a los ojos. Dime la verdadera razón por la que estás aquí. Mi franqueza la hizo estremecer y apartó la mirada. Tras un largo momento, sacó una pequeña memoria USB de su bolso y la empujó sobre la mesa. Estos son algunos datos financieros internos de Vance Corporation de los últimos años. Los copié accidentalmente del ordenador de Dylan, susurró con voz apenas audible. Cogí la memoria USB. Mi mente daba vueltas, pero mi rostro permanecía sereno. ¿Por qué dármela? Porque Marcus está moviendo activos. Está intentando desmantelar Vance Corp y transferir todo el dinero al extranjero. Dylan está involucrado. Si lo logra, no recibiré nada del divorcio. Sofía finalmente dijo la verdad. Estos datos contienen evidencia de su evasión fiscal y fraude contable. Los investigué. Si esto sale a la luz, el IRS y la SEC los perseguirán. Cuando la empresa esté bajo investigación, puedo demandar el divorcio y congelar sus bienes conyugales. ¡Qué plan tan perfecto! Esta mujer solo pensaba en sí misma. Me traicionó por riqueza y estatus. Ahora, estaba dispuesta a traicionar a los Vance por dinero. ¿Por qué debería ayudarte? Jugué con la memoria USB. ¿Ayudarte a bajarlos para que puedas llevarte un pedazo del pastel? Sofía, ¿de verdad crees que soy la clase de tonta que, después de ser usada, te ayudaría a contar tu dinero? No, dijo presa del pánico. Sé que los odias. Te estoy ayudando a vengarte. ¿Venganza? Dije con desprecio. Me vengaré yo sola. No necesito que te hagas el bueno. Me levanté como para irme. No lo hagas. Me agarró del brazo. Su voz se quebró por las lágrimas. Ethan, te lo ruego. Ya no aguanto más. Si me ayudas, haré lo que me pidas. Me detuve y la miré. Seguía siendo hermosa, sobre todo con lágrimas en los ojos. Una imagen que conmovía a cualquier hombre. Por desgracia para ella, yo ya no era el Ethan de antes. Bien. Dije lentamente, con la voz desprovista de emoción. ¿Quieres mi ayuda? Puedes tenerla. Pero aún no. Volví a poner una memoria USB en la mesa. Esto no es suficiente. Quiero pruebas irrefutables que los destruyan por completo. Por ejemplo, el acuerdo original que demuestra cómo Marcus Vance incriminó a mi padre, o el registro completo de su tráfico de información privilegiada y el vaciamiento de activos. Sofía abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Cómo no supiste? No solo sé eso. También sé que todo está en la caja fuerte del estudio de Marcus Vance. Me incliné y le susurré al oído. ¿Puedes conseguirlo? Consíguemelo y te ayudaré. No solo te ayudaré con el divorcio. Te daré suficiente dinero para que puedas vivir de por vida. Mi voz estaba impregnada de una tentación diabólica. Me miró, sus ojos reflejaban una mezcla de lucha, miedo y una codicia innegable. Sabía que mordería el anzuelo. Había descubierto su defecto fatal. Nunca estaba satisfecha, siempre quería más. Lo intentaré. Finalmente dijo, con voz temblorosa, no lo intentes. Hazlo. Me enderecé y la miré. Esta es tu única oportunidad, porque cuando me convierta en la esposa de Dylan Vance, ¿qué crees que te pasará? Dicho esto, me di la vuelta y me fui sin mirarla 2 veces. Sabía que, a partir de ese día, ya no lucharía sola. Ahora tenía un arma. Una hermosa, afilada y con punta envenenada. La espera fue larga y agonizante. No sabía si Sofía me traicionaría y le contaría mi plan a Dylan.
No sabía si tendría el coraje o la habilidad para abrir la caja fuerte de Marcus Vance. Solo podía esperar y prepararme para lo peor. Contacté a Claire y le envié los archivos de la memoria USB de Sofía. Su equipo analizó de inmediato los datos y rápidamente armó una cadena de pruebas clara que demostraba que Vance Corporation estaba involucrada en un grave fraude financiero y evasión fiscal. Ethan, esto solo es suficiente para meterlos en un buen lío. Los dejaría inválidos, y Marcus y su hijo podrían enfrentarse a 10 años de cárcel, dijo Claire por teléfono. No es suficiente, respondí. Eso es solo por delitos financieros. Quiero que mi tío pague por la muerte de mi padre. Lo entiendo, pero ten cuidado. Estás incitando a Sofía a cometer espionaje corporativo. Si te atrapan, te hundirás con ella, advirtió Claire. Lo sé, claro que conocía los riesgos, pero no tenía otra opción. Era una trampa. Cuando me había preparado para los Vance y para Sofía, pensaron que estaba loco. Estaba a punto de demostrarles de que era capaz un loco acorralado. 2 semanas después, Sofía me contactó de nuevo. Nos conocimos en un estacionamiento abandonado. Ella aparcó en el rincón más oscuro, nerviosa como un animal asustado. Me entregó un sobre Manila, le temblaban las manos violentamente. Está todo aquí. La combinación de la caja fuerte era el aniversario de bodas de Marcus y su exesposa. Probablemente creías que nadie lo recordaba. Sí, tomé fotos, balbució, con la voz ronca por la ansiedad. Abrí el sobre. Dentro había un montón de fotos de alta resolución. Lo que vi me llenó de sangre. Era un acuerdo de capital de riesgo firmado por mi padre. El acuerdo estipulaba que, si la inversión extranjera fracasaba, mi padre usaría todo el capital de su empresa como garantía para pagar un préstamo puente garantizado por Marcus Vance. Y la entidad financiera que otorgó el préstamo no era otra que Ethel Trust. En otras palabras, desde el principio, mi padre estuvo atrapado en un juego que jamás podría ganar. Tanto si la inversión tenía éxito como si no, su empresa estaba destinada a caer en manos de Marcus. Pero otro documento fue aún más impactante. Un acuerdo de accionistas nominativos de Vance Corporation. La nominada era mi propia madre. El acuerdo establecía que mi madre poseía el 3% de las acciones sin voto de Vance Corporation y recibía dividendos anuales. El contrato se firmó un mes después del fallecimiento de mi padre. Así fue. Mi madre, quien siempre me decía que le estuviera agradecido a mi tío, había sido su cómplice desde el principio. O mejor dicho, una de las beneficiarias de esta monstruosa estafa. Con razón se oponía tanto a que investigara la muerte de mi padre. Con razón insistía en que dejara atrás el pasado y aceptara los planes de mi tío. Tenía miedo. Miedo de que, si se descubría la verdad, todo lo que ahora tenía se convertiría en polvo. Apreté las fotos con fuerza, con los nudillos blancos. Sentía como si me hubieran abierto un agujero enorme en el pecho. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Había estado luchando esta guerra solo. La familia que creía proteger había estado del lado del enemigo desde el principio. No hay nada más trágicamente irónico en este mundo. ¿Ethan? ¿Ed? ¿Estás bien? Preguntó Sofía con cautela al ver mi rostro pálido. La miré lentamente. Lo hiciste bien. Mi voz sonaba aterradoramente tranquila. Ahora haz exactamente lo que te digo. Le dije que solicitara inmediatamente una orden judicial para proteger su patrimonio conyugal y demandara el divorcio. Al mismo tiempo, debía enviar anónimamente la memoria USB con los datos financieros fraudulentos de Vance Corp al IRS y a la SEC. ¿Por qué yo? Preguntó Sofía confundida. Porque necesitas demostrar tu lealtad a tu propia causa. En cuanto esto explote, los Vance sospecharán de ti inmediatamente. La única manera de limpiar tu nombre es actuar con más crueldad que ellos, hacerte pasar por la víctima inocente. La miré, pronunciando cada palabra con precisión. Recuerda, de ahora en adelante,
eres una víctima traicionada por tu esposo, que lucha por lo que te corresponde. Necesitas llorar, armar un escándalo y ganarte la compasión de todos. Sofía asintió con un destello de comprensión en sus ojos. Después de que se fue, estuve sentado en mi coche un buen rato. La noche era negra como la tinta, tragándome por completo. Marqué el número de mi madre. Mamá, ¿por fin te decidiste a llamarme? ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? Deja de malgastar tu vida. La reprimenda habitual llegó del otro lado. Mamá, la interrumpí. ¿El tío Marcus destruyó la empresa de papá? La línea se quedó en silencio. Tras una larga pausa, se escuchó su voz nerviosa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tu tío es nuestro salvador. Ethan, ¿estás teniendo uno de tus episodios otra vez? Ese 3% de Vance Corporation debe dar buenos dividendos, ¿verdad? Pregunté en voz baja. Esa sola pregunta pareció agotarla por completo. Incluso podía oír su respiración agitada y desesperada. ¿Cómo? ¿Cómo no supiste? Lo sé todo. Mi voz no reflejaba ira. Solo un profundo cansancio y una tristeza desgarradores. Mamá, lo sabías todo, y aún así te quedaste de brazos cruzados viendo cómo destrozaban a papá. ¿Viste cómo me engañaban? ¿Todo por unas pocas acciones? ¿Por la vida cómoda que tienes ahora? No. Ethan, déjame explicarte. Finalmente se derrumbó, sollozando al teléfono. ¿Qué se suponía que debía hacer? Tu padre había fallecido. La empresa estaba en quiebra. Estábamos muy endeudados. Era tu tío. Él nos ayudó. Dijo que, mientras no hiciera preguntas, se aseguraría de que estuviéramos bien atendidos el resto de nuestras vidas. ¿Qué hice mal? Lo hacía por ti. ¿Por mí? ¡Qué excusa tan patética! Nunca lo hizo por mí. Lo hizo por sí misma. Por su miserable vanidad y egoísmo. Te lo voy a preguntar una última vez. Cerré los ojos y sentí algo caliente deslizarse por mi mejilla. ¿Qué pasó realmente el día que papá sufrió el derrame cerebral? Solo sus sollozos ahogados respondieron. Dime. Rugí. Usando cada gramo de fuerza que tenía. Era tu tío. Vino a la casa a ver a tu padre. Intentaba obligarlo a firmar el contrato de transferencia de acciones. Tu padre se negó. Discutieron. Tu papá se alteró y simplemente se desplomó. Y lo dejó allí. Me temblaba la voz. Él llamó al 911. Pero me dijo que me deshiciera del acuerdo sin firmar antes de que llegaran los paramédicos. Dijo que era por nuestro bien. Basta. Eso fue más que suficiente. Ya no podía escucharla. Colgué el teléfono con calma y bloqueé su número. Desde ese momento, yo, Ethan Cross, ya no tenía madre. El plan se desarrollaba a la perfección. Sofía solicitó el divorcio y logró que el tribunal congelara los bienes de Dylan. Simultáneamente, el IRS y la SEC recibieron la denuncia anónima e iniciaron una investigación exhaustiva y rápida sobre Vance Corporation. De repente, la familia Vance se sumió en el caos. Sus acciones se desplomaron, los bancos exigieron el pago de sus préstamos y los socios comerciales cortaron lazos. Marcus Vance reclamó todos los favores que tenía, solo para descubrir que quienes una vez lo llamaron hermano ahora no querían saber nada de él. Cuando un muro empieza a derrumbarse, todos le dan un empujón. No entendían cómo su plan, perfectamente ejecutado, había fracasado tan estrepitosamente. Empezaron una frenética búsqueda del topo. La primera persona de la que sospecharon, naturalmente, fue Sofía. Pero su actuación fue impecable.
contrató a los mejores abogados, desató un revuelo mediático y se presentó como una figura trágica, una mujer engañada por una familia adinerada que ahora lucha por la justicia. El hecho de que su futuro financiero estuviera realmente en juego hizo que su desesperación pareciera lógica, lo que la liberó temporalmente de sospechas. Empezaron a sospechar de otros ejecutivos, a enfrentarse entre sí, y la empresa se vio consumida por luchas internas. En menos de un mes, la poderosa corporación Vance estaba al borde del colapso. Un vigilante desde las sombras, un cazador experto observando a su presa, esperando el momento oportuno para asestar el golpe final. Ese momento era la reunión anual de accionistas de la corporación Vance. Era la última esperanza de Marcus Vance. Planeaba aprovechar la reunión para tranquilizar a los inversores, anunciar una nueva alianza internacional y cambiar el rumbo. Sabía que su supuesta alianza era solo el último paso de su plan de escape. Pretendía usar el proyecto para transferir los últimos activos restantes de la empresa al extranjero. No le daría la oportunidad. El día de la reunión, entré a la sala de conferencias como accionista minoritario. Fue mi primera aparición pública en meses. Cuando Marcus y Dylan me vieron en el suelo, sus expresiones fueron indescriptibles. Conmoción, rabia y un destello de miedo innegable. Ethan, ¿qué demonios haces aquí?, gritó Dylan, señalándome. Estoy aquí para la junta de accionistas, primo. Me ajusté las gafas y sonreí. Todavía conservo la milésima parte de las acciones de Apex Tech que me legó mi padre. Y como Apex fue, digamos, adquirida por ustedes, eso técnicamente me convierte en accionista de Vance Corporation, ¿no? Un murmullo recorrió la multitud. El rostro de Marcus estaba pálido. Hizo una señal a seguridad para que me echaran. No tan rápido, tío, dije, sosteniendo una carpeta. Estoy aquí hoy para mostrarles a todos los accionistas algo muy interesante. Subí al escenario, ignorando a los guardias de seguridad que intentaban detenerme, y conecté mi portátil al proyector de la sala. Al instante, la pantalla gigante se iluminó con el acuerdo de capital de riesgo que mi padre había firmado, el acuerdo de accionista nominal con el nombre de mi madre y los libros de contabilidad sin filtrar de Vance Corporation. La evidencia era irrefutable. Toda la sala estalló en cólera. Vance, estafador, devuélvenos nuestro dinero. El clamor de los accionistas era ensordecedor. Marcus Vance se desplomó en su silla, con el rostro pálido como la muerte. Dylan, sin embargo, se abalanzó sobre mí como un animal salvaje. Ethan, te mataré. No me moví. Lo miré con frialdad. Justo antes de que me golpeara la cara con el puño, varios policías, que esperaban afuera, entraron corriendo y lo tiraron al suelo. Marcus Vance, Dylan Vance, están arrestados por conspiración para cometer fraude, tráfico de información privilegiada y malversación de fondos. Las frías esposas de acero se cerraron sobre las muñecas del padre y el hijo, antaño invencibles. Mientras se los llevaban, la mirada venenosa de Marcus se fijó en mí. Simplemente le devolví la mirada con una sonrisa serena y victoriosa. Sabía que estaban acabados. Pasarían el resto de sus vidas en prisión, y yo por fin había vengado a mi padre. Pensé que la historia terminaría ahí. Me equivoqué. Justo cuando se llevaban a los Vance y el salón se sumía en el caos, Claire llamó. Su voz era más grave que nunca. Ethan, hay un problema. Enciende las noticias. Ya. Se me encogió el estómago. Inmediatamente abrí una página de noticias en mi teléfono. Apareció un titular local de última hora. La destacada abogada londinense Claire Lynn fue detenida por las autoridades para ser interrogada en relación con la adquisición y difusión ilegal de secretos corporativos. La fuente de la información, al parecer, provenía de Vance Corporation. Un rugido me llenó los oídos. Me quedé en blanco. ¿Cómo? ¿Cómo podía la corporación Vance saber de Claire? ¿Cómo podían denunciarla? Todo mi plan se ejecutó a través del equipo de Claire en Londres, completamente aislado.
Incluso con todas sus conexiones, los Vance jamás habrían podido rastrearlo hasta ella. A menos que alguien hablara. Un pensamiento, venenoso y agudo, se coló en mi mente. Sofía. No, eso es imposible. No tenía ninguna razón. Acabar con los Vance era lo que quería. Que arrestaran a Claire no le servía de nada. ¿Y luego quién? Mi mente corría, conectando todos los cabos. De repente, una persona que había pasado por alto durante mucho tiempo apareció en mi mente. Mi madre. No, eso es aún más imposible. Era egoísta, sí, pero era mi madre. ¿Cómo pudo hacerme daño? Justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El mensaje me provocó un escalofrío que me congeló hasta los huesos. Ethan, no me culpes. Si Vance Corp quiebra, mi 3% no vale nada. Tu tío me prometió que si testificaba contra ese abogado y le ayudaba a conseguir una sentencia reducida, me daría la mitad del dinero de su cuenta en un banco suizo. Con ese dinero, podemos irnos al extranjero y empezar de cero. Hago todo esto por ti. Por mí. Me quedé mirando el texto, con el cuerpo frío y un sabor metálico subiendo por mi garganta. Por fin lo entendí. Este era el giro definitivo, la traición más cruel. Creí que estaba jugando al ajedrez en el tercer nivel, superando a todos. Pero mi propia madre estaba en el quinto nivel y me acababa de apuñalar por la espalda. Traicionó a mi aliada más crucial, Claire, solo para sacarle una última gota de beneficio al barco naufragado de Marcus Vance. A ella nunca le importó mi venganza, la injusticia cometida contra mi padre, ni siquiera lo que me pasó. Lo único que veía era dinero. Ja, ja, ja. No pude evitarlo. Me eché a reír. Y mientras reía, las lágrimas me corrían por la cara. Resultó que yo era el más payaso de todos. Desde el principio, había estado librando una batalla sin sentido por gente que no la merecía. Mi enemigo nunca fue solo la familia Vance. También fue la mujer que me dio a luz, me crió y luego, una y otra vez, me empujó al abismo. Me sequé las lágrimas. El último atisbo de calidez en mis ojos se desvaneció por completo. Y su lugar era una resolución más fría que un invierno siberiano. Bien. Muy bien. Si todos quieren jugar, jugaré con ustedes hasta el final. ¿Me llaman loco? Entonces les mostraré de qué es capaz un verdadero loco. Lo primero que hice fue visitar a Claire. En una sala de visitas del centro de detención, vestía un uniforme de prisión, llevaba el pelo corto, pero su mirada seguía vivaz, sin mostrar signos de derrota. Lo siento, dije a través del cristal, haciendo una profunda reverencia. Es culpa mía. Ella negó con la cabeza. No es tu culpa. Subestimé el egoísmo de tu madre. Dime, ¿cuál es tu siguiente paso? Era como si ya lo supiera todo. Quiero que todos los que me traicionaron paguen el precio máximo. Dije con voz tranquila, pero con un instinto asesino. ¿Cuál es tu prueba? La tengo. La miré, mis palabras fueron deliberadas. Todavía conservo la grabación de una conversación entre Marcus Vance y su exesposa. En él, admite haber malversado el capital inicial de la empresa, dinero destinado al tratamiento médico que salvaría la vida de su esposa. Esta era mi última carta de triunfo. Había encontrado una grabación por accidente mientras revisaba las pertenencias de mi padre. Mi padre era un hombre precavido. Debió presentir que algo andaba mal y grabó su conversación en secreto. Nunca lo había usado porque la exesposa de Marcus, la madre de Dylan, había fallecido por enfermedad hacía años. Sin ella, el poder legal de la grabación era limitado. Pero ahora era mi única arma. La familia de la exesposa de Marcus aún tiene cierta influencia en la política estatal. Ya no son tan poderosos como antes,
pero filtrar esta grabación bastaría para avergonzar enormemente a su familia, obligándolos a reevaluar la personalidad de su exyerno. Claire comprendió mi plan de inmediato. Será la gota que colme el vaso. No solo eso, un destello frío brilló en mis ojos. Quiero que Dylan sepa que su padre es un monstruo capaz de robarle los fondos médicos a su propia esposa. Quiero que sepa que el imperio del que estaba tan orgulloso se construyó sobre cimientos de inmundicia. ¿Y qué hay de Sofía? ¿Y tu madre? Tengo otros planes para ellas. Después de salir del centro de detención, conduje directo al pueblo natal de los ex-suegros de Marcus. Le di la grabación al abuelo materno de Dylan, un anciano con una abundante cabellera blanca, pero una mente aguda y lúcida. El anciano escuchó la grabación, sentado en silencio durante un buen rato. Al final, solo me dijo una cosa: gracias, hijo. Nuestra familia se encargará del resto. Sabía que la última esperanza de Marcus Vance se había esfumado. Pensó que podría usar a Claire como moneda de cambio para una sentencia más leve, pero nunca imaginó que se desataría un incendio en su propio patio trasero. Un incendio que consumiría hasta la última de sus rutas de escape. Con eso hecho, regresé a Chicago. Quedé con Sofía. La misma cafetería, la misma mesa. Parecía triunfante. Con los Vance arruinados, su divorcio iba viento en popa. Aunque la mayoría de los bienes de Dylan estaban congelados o embargados, aún estaba lista para conseguir un condominio de lujo en el centro y algunos fondos restantes. Felicidades. Conseguiste lo que querías, dije, removiendo mi café. Y todo gracias a ti, sonrió, llena de encanto. ¿Para qué querías verme? ¿Lista para cumplir con el pago que prometiste? No te daré ni un céntimo. Su sonrisa se congeló. Ethan, ¿qué quieres decir? ¿Te estás echando atrás? Nunca hice un trato contigo. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Solo te usé. Usé tu avaricia y tu egoísmo. Te creías muy astuto al usarme como arma. La verdad es que, desde el principio, fuiste el arma en mis manos. Su cara se puso blanca. Tú. Saqué una pequeña grabadora digital de mi bolsillo y le di al play. Su propia voz llenó el aire. La conversación de nuestro encuentro en el estacionamiento abandonado. La combinación de la caja fuerte era la del aniversario de bodas de Marcus y su exesposa. Te estoy ayudando a vengarte. Las pupilas de Sofía se contrajeron de terror. Esto demuestra que te incité a cometer espionaje corporativo. La observé. Mi expresión era como si estuviera viendo a un muerto. Dime, si le diera esto a lo que queda del equipo legal de la familia Vance, o a la policía, ¿qué crees que te pasaría? Los Vance están caídos, pero no completamente fuera de combate. Estoy seguro de que podrían permitirse contratar abogados que te demandarían hasta que devolvieras todo el dinero. Y entonces tal vez podrías ir a la cárcel con tu querido esposo. ¿No crees? No. No lo creas. Se abalanzó sobre la grabadora, pero la aparté de su alcance fácilmente. Ethan, me equivoqué. Por favor, déjame ir. Por los 7 años que tuvimos. No vuelvas a mencionar esos 7 años. Guardé la grabadora, en mi voz como si fuera hielo. Todo lo que tienes ahora lo construiste sobre mi sufrimiento. No voy a destruirte, pero te haré vivir con miedo el resto de tu vida. El miedo de que, en cualquier momento, puedas perderlo todo. Me levanté y la dejé allí, de espaldas. Lo supe desde ese momento. Esa grabación sería una espada que pendía sobre su cabeza. Nunca volvería a dormir tranquila. Vivir para siempre a mi sombra. Para una mujer que valoraba el dinero y las apariencias más que la vida misma. Este era un destino peor que la muerte. Finalmente, estaba mi madre. La que lo hizo todo por mí. No fui a verla. Acabo de ir a la tumba de mi padre. Era un día gris con una llovizna.
Estuve de pie ante su lápida un buen rato. Entonces saqué mi teléfono y marqué el número que había bloqueado. Contestó casi de inmediato. ¿Ethan? ¿Eres tú, Ethan? Escúchame. Estoy en la tumba de papá. La interrumpí. El otro extremo se quedó en silencio. Por dinero, traicionaste al hombre que lo mató. Vendiste al aliado que me ayudó a vengarlo. Y traicionaste a tu propio hijo. He recopilado un archivo con todo. Los dividendos que has estado recibiendo de mi tío todos estos años. El acuerdo de nominación que firmaste con él. Tus planes de tomar su dinero y huir. Una copia está con mi abogado. Otra con un amigo de confianza. Ahora mismo, de pie frente a la tumba de mi padre, te pregunto. Mi voz se escuchó con claridad por el teléfono, palabra por palabra. ¿Quieres que queme este archivo para que sepa exactamente con qué clase de mujer se casó? ¿O quieres que se lo entregue a la policía para que puedas pasar el resto de tu vida en una celda, espiando lo que has hecho? No. Ethan, por favor. Me equivoqué. Sus lamentos aterrorizados llegaron por teléfono. No te equivocaste. Dije suavemente. Solo fuiste egoísta. Y solo estoy usando tus propios métodos en tu contra. Tienes 24 horas. Quiero que te quedes con cada centavo. El dinero que Marcus te prometió. El dinero que recibiste de Vance Corp. Cada dólar que ahorraste. Y dónalo todo a un hospital infantil. Envíame los recibos. Si no, ya sabes las consecuencias. Y una cosa más. Me detuve, mirando la dulce sonrisa en el rostro de mi padre en la foto de la lápida. Un amargo escozor en mis ojos. De hoy en adelante, no volverás aquí. No eres digno. Dicho esto, colgué el teléfono. Y entonces, cambié mi número. Sabía que lo haría. Le aterraba la vergüenza pública y perder su libertad más que cualquier otra cosa en el mundo. Quería que no tuviera nada. Quería que pasara el resto de su vida sumida en la pobreza y el arrepentimiento. Quería que recordara para siempre que su destino era el resultado de sus propias decisiones. Un año después, en una nueva firma de auditoría en el centro de Chicago, me encontraba en plena acción dirigiendo una reunión con algunos nuevos empleados. La misión de nuestra firma es encontrar el más mínimo fallo en la contabilidad de nuestros clientes. Recuerden, el diablo siempre está en los detalles. Abrí este bufete con Claire. Finalmente la liberaron y se retiraron los cargos por falta de pruebas. Y Marcus Vance. Gracias a la intervención de la familia de su exesposa y al testimonio de mi madre, ella lo abandonó por completo para salvarse. Fue declarada culpable de múltiples cargos y condenada a cadena perpetua. Dylan, como cómplice, recibió 15 años de prisión. Sofía se quedó sin nada del divorcio. Escuché que estaba con un hombre mayor, rico y deshonesto. Su vida distaba mucho de ser glamurosa y estaba constantemente preocupada por la grabación que le ponía encima. En cuanto a mi madre, desapareció de mi vida. Supe que donó todo su dinero y trabajaba en trabajos de baja categoría en un pueblito, viviendo una vida miserable. Todos los que me traicionaron pagaron el precio. Después de la reunión, Claire entró y me dio una taza de café. ¿Sigues pensando en el pasado?, preguntó. Negué con la cabeza y sonreí. No, se acabó. Me acerqué a la ventana y miré la bulliciosa calle. El sol brillaba y su calor me envolvía. Cogí mi teléfono. El salvapantallas era una foto de mi vieja tortuga. En la foto, asomaba lentamente la cabeza del caparazón, observando el mundo con curiosidad. Igual que yo. Una vez pensé que era esa tortuga, tímida, débil, siempre escondida. Pero con el tiempo aprendí. Un caparazón no es para esconderse. Es para reunir fuerzas para protegerse. Para que, en el momento perfecto,
puedas arriesgarte y dar un buen mordisco. Todos me llamaban loco. No sabían que solo estaba recuperando lo mío a mi manera y asegurándome de que quienes me hicieron daño pagaran con sangre. Ahora todo eso se acabó. No, es un nuevo comienzo. Tomé un sorbo de café. Estaba rico y suave. El camino por delante es largo. Pero esta vez, no camino solo. Y esta vez, mi coraza es lo suficientemente fuerte. Y mi mordida es bastante aguda.